El tema de hoy es ser elegidos por Dios con el propósito de forjar la imagen de Jesús en nosotros. El apóstol Pablo nos enseña a través de su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, que fue Dios que nos escogió a nosotros, los destinados a esta salvación. Reitero lo leído recién en otros términos. Dios nos eligió a nosotros y lo hizo mucho antes de nuestra existencia. Tanto es así que dice este verso que fuimos elegidos para ser salvos antes de la fundación del mundo, antes de que fuera creado este universo. ¿Se dan cuenta? Mediten detenidamente en este verso de Efesios, capítulo 1, versículo 4, para comprobar que lo que les estoy diciendo es la verdad y que está confirmada en la Biblia. ¿Con qué propósito hizo esto Dios? Sigamos leyendo el mismo verso 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso, y para concretar su plan, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo con el propósito fundamental de salvarnos de un reino de tinieblas. Como estábamos viviendo en esclavitud, estábamos destinados a la muerte. Sin embargo, Jesús dio su vida en sacrificio voluntario, derramando su sangre en la cruz. Volviendo a la pregunta, ¿con qué propósito nos eligió Dios entonces? Para que fuésemos santos y sin mancha, dice la palabra. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Lo logramos mediante nuestro esfuerzo? No. Por eso es que envió a su amado Hijo, como recién meditábamos, y lo hizo por amor, habiéndonos así predestinados, dice este mismo verso 4, predestinados significa destinados desde antes, con el propósito de ser adoptados como hijos suyos, hijos de Dios. Y esto por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para ser conformados conforme a la imagen de Jesús. ¿Se dan cuenta? Qué gloriosas son estas palabras que están aquí en el libro de Efesios. Pero al ser librados de ese reino de tinieblas, no significa que cesen las luchas. Aunque somos salvos, eso no significa que no tendremos luchas, a pesar de que todos nuestros pecados han sido definitivamente cancelados en la cruz. Sin embargo, siempre estamos sujetos a una acusación maldita que proviene del mismo diablo, que nos dice: hiciste esto, que está mal, y que hiciste esto otro, que no es correcto, para afectar de ese modo nuestra mente. Y ahí es que tenemos que librar una batalla. Es una batalla que se origina ahí en nuestra propia cabeza, como si lo que Jesús hizo por nosotros no hubiera sido suficiente, como si lo que hizo nuestro querido Salvador hubiera sido escaso. Sin embargo, es absoluto. Somos salvos, absolutamente salvos. Nuestros pecados han sido quitados definitivamente. Nuestra fe es absoluta. Sin embargo, el diablo se afinca en nuestra mente, procurando convencernos de lo contrario. Pero Dios nos ha dado un arma
espiritual que es poderosísima. Es tan poderosa, capaz de derribar cualquier fortaleza que se interponga. Cuando no conocemos bien esa estrategia, se debilita nuestra fe y no alcanzamos la victoria. Pero Dios nos ha escogido para ser vencedores de tal modo y a tal punto que las acechanzas del enemigo sean totalmente derrotadas. Nuestra base es sólida, como una roca, para creer lo mejor en el futuro, porque Jesús pagó el precio por nosotros y de esa base no debemos movernos bajo ningún concepto. Yo quisiera orar hoy aquí por ustedes para que esa fe que nos da la victoria en la obra redentora de Cristo se afirme en sus corazones. Querido Padre, obra con tu poder. Conocemos que tú has enviado a tu amado Hijo Jesucristo, que ha hecho todo lo necesario para que nosotros obtengamos una segura salvación y que nada podrá estorbar en esta obra redentora, porque lo has llevado a cabo a través del sacrificio de tu Hijo amado en la cruz. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Tú nos has presentado ahora como justos delante de ti, como si nunca hubiéramos hecho nada malo, absolutamente nada malo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Somos salvos, totalmente salvos, y esta salvación no la vamos a perder porque tu obra salvadora es eterna. Te damos muchas gracias, querido Padre, en el nombre poderosísimo de nuestro querido Salvador Jesucristo. Amén y amén.